Señor de los ejércitos. ¿Qué dice? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta hora. Estar aquí ante tú para con nosotros. Pido tu misericordia, lo que más tenemos, que ha sido demasiado bueno, para que hagamos a ti nuestros pensamientos, toda emoción, todo sentimiento, toda circunstancia que estemos viviendo emocionalmente, la ponemos delante de ti, porque vamos a escuchar tu palabra y queremos entrar en tu reposo para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Entramos en tu paz, entramos en tu paz, Shalom, esa paz tuya que a veces nosotros no entendemos por qué la tenemos, pero es tu paz. Y damos a ti la gloria y la honra por permitirnos, Señor, estar aquí y por permitirme exponer tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Miqueas 4:4. En este versículo el Señor está prometiendo una bendición para la época del milenio. Y es una bendición donde Él dice que cada uno se sentará confiado bajo su propia vid. Cada uno se sentará confiado bajo su higuera. Cada uno estará tranquilo bajo el árbol que escoja sentarse. Vamos a hablar en esta mañana cuál es el árbol o qué árbol ha escogido usted para sentarse durante estos días. Porque muchas veces nosotros tenemos una dependencia de las personas. Muchas veces nosotros dependemos de un líder. Muchas veces nosotros tenemos dependencia de X o Y circunstancia o de algo material. Pero nosotros en esta mañana vamos a entrar en un análisis pequeño de nuestra vida, bajo qué árbol se está sentando, bajo qué cobertura estamos nosotros en esta hora. Cuando oímos la historia de Elías, Elías estaba pasando por una situación bien difícil, porque había sido amenazado por una mujer a la que él le había matado 400 profetas de Baal, y ella era la jefe y la que manejaba toda esta idolatría. Y viene Elías de una manera valiente, esforzado, y mata a estos 400 profetas de Baal que no adoraban al Dios vivo. Pero después, cuando oye la amenaza de esta mujer, corre y se esconde porque él pensó que estaba solo. Entonces viene la palabra del Señor y nos enseña a nosotros que él, caminando, estando en el camino, se sentó bajo un enebro. Voy a leer a favor de ustedes para que no se desconcentren mucho. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Hoy vamos a mirar todas esas tipificaciones, o vamos a decirlo de esta manera, alegorías de árboles con la palabra, ¿sí? Vamos a mirar casi 4 árboles que hacen referencia, o la palabra hace referencia a estos árboles. Entonces viene, se sienta debajo del enebro y dice: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba sentado bajo el árbol de la desesperación, vamos a decirlo así. Porque en ese momento él no miraba que el árbol le daba sombra, que el árbol le producía de pronto tranquilidad, reposo a ese camino que él llevaba en medio del desierto. Sino que simplemente él dijo: me voy a sentar aquí a lastimarme, a ser lastimero, a decirle al Señor: estoy cansado, estoy aburrido. ¿Cómo es posible que yo solo haya quedado en medio de tantos profetas? Estoy solo, estoy abrumado. Toda esta circunstancia está sobre mí. Me vienen persiguiendo y tú no me defiendes. En pocas palabras, hemos hablado en muchas ocasiones que nosotros no podemos estar dándole tanta rienda. Entra en la posición de queja, en la posición de decirle al Señor: ¿por qué tú me hiciste eso? En la posición de reclamo, ¿verdad que sí? Y en ese momento viene el Espíritu Santo y le dice que dónde estaba, ¿cierto? ¿Dónde te encuentras? Elías estaba debajo de un enebro. ¿Y sabe qué era el enebro? El enebro tiene un significado de ataque, de abatimiento,
y de aplastamiento. Increíble. Yo cuando busqué esto me quedé aterrada que esta palabra tuviera esos significados. ¿Cómo Dios tiene todo tan organizado en su palabra, cierto? Tan maravillosamente organizado. ¿Cuál es el estado de ánimo de Elías? Él deseaba morirse. Él deseaba morirse. Él ya no aguantaba más la situación por la que estaba viviendo. Y por esa razón él deseaba morirse. Entonces, ¿cuál sería la decisión que Elías debía de tomar? Entonces le pide al Señor que le quite la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos cultivado árboles de enebro en nuestra vida, cierto? Y a la sombra del enebro nos hemos sentado. Y a la sombra del enebro hemos deseado la muerte. Y a la sombra del enebro le hemos dicho al Señor, no puedo más, no aguanto más. Esta depresión, esta angustia, esta tristeza me está amedrentando a tal punto que no soporto más la vida, quítamela. A la sombra del enebro le hemos dicho al Señor, tú no me eres suficiente. Eso es lo que nosotros hemos dicho a la sombra del enebro, el del enebro. Sentimos compasión de nosotros mismos. Creemos que lo mejor es el fin. Creemos que lo mejor es que termine todo. Y ahí vemos al gran Elías pensando esto. Y si el gran Elías lo pensó, ¿qué diremos de nosotros? ¿Cierto que sí, amados? Pero viene él en un momento y Dios lo lleva. ¿A dónde lo llevó después de estar bajo el enebro? ¿Quién se acuerda? Lo lleva a la cueva. Tan fuerte en el Carmelo, pero cobarde bajo un enebro, don Elías. Tan fuerte en el Carmelo, pero cobarde debajo de un enebro. Tan fuerte en un monte frente a 400 profetas de Baal y tan cobarde bajo un árbol de enebro. ¿Hemos sido nosotros así? ¿Le hemos corrido a la piel más que al tigre? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí, amados? Casi siempre estamos en esa circunstancia. Corriéndole a la piel del tigre y el tigre parado mirándonos. Primera de Corintios 10:13, ahí está escrito de la siguiente manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo por qué tienen que amedrentarse, por qué tienen que sentirse tan desolados, por qué tienen que sentir que el mundo se les acabó, que todo se terminó. Yo no permito tentaciones en sus vidas que no sean capaces de aguantar, porque a cada circunstancia difícil que ustedes vivan, yo le doy la solución. Esto es lo que nos está diciendo el Señor aquí en Corintios. Y de esto nosotros nos tenemos que aferrar cada momento. Y de esto nosotros tenemos que traer, o esto nosotros lo tenemos que traer a memoria constantemente. La tentación, la prueba, la lucha que yo viva no es nada porque el Señor está conmigo. Amén. Siempre y cuando el Señor esté conmigo. Ante las dificultades, amados, en vez de mirar a Dios, a veces corremos tras ese enebro, ¿cierto que sí? Los abatimientos suelen venir después de unas grandes victorias y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando Dios nos ha dado una victoria, casi siempre después de la victoria viene un abatimiento, viene un dolor. Y no conviene tomar decisiones, amados, en medio del desierto. En medio del desierto, cuando usted está sofocado del calor, cuando usted no ha podido probar agua fresca, cuando usted está que no soporta más la arena, el polvo, todo lo que es en un desierto, usted va a tomar una decisión, no la va a tomar con cabeza fresca. Tampoco conviene que nosotros estemos hablando de nuestras penas a todo el mundo. Nosotros tenemos que ir ante el Todopoderoso y arrodillarnos ante Él y decirle, aquí está mi pena, aquí está mi dolor, aquí está mi angustia, aquí está mi necesidad. Esto es lo que yo necesito de ti. Y no sé o sí sé por qué estoy pasando por este proceso,
Pero de algo estoy seguro, es que te tengo a ti de mi lado. Y avanzar, amados hermanos. Porque a pesar de que nosotros muchas veces nos sintamos desolados y solos, Dios está ahí, perdóneme la redundancia, Dios está ahí a nuestro lado. ¿Qué respuesta viene y recibe Elías de parte del Señor? Primera de Reyes 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías y Pedro, ¿verdad que sí? ¿Ustedes no ven una similitud ahí? Elías y Pedro. En el verso 15 y 16 dijo, y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo mío, hijo de Nimsi, ungirás por rey. ¿Creen que es mentira? Es hijo mío, dice ahí. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Escondiéndose con trabajo por hacer. Corriendo con miedo, teniendo trabajo por hacer. Y viene este hombre y le toca ungir a Jehú, uno de los hombres más valientes de la Biblia, que su papá se llamaba Ninsi. Olimpo me puso un nombre de hombre, Ninsi, y le cuento que es una anécdota así cortica. Un día le dije al Señor, cámbiame el nombre, dime cómo me puedo llamar, y me dice, no te lo cambio porque eres mi guerrera, y es el papá de un guerrero. A él sea la gloria. Entonces, amados, viene y le dice que vaya y unja por rey a Jehú, hijo de Ninsi, y ungirás por rey sobre Israel a este hombre, a Eliseo, su sucesor. A Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Él escondiéndose, y viene el Señor y le dice, no te escondas más, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estabas allá metido bajo ese enebro dándote golpes de pecho? Pensemos que eso le podría haber dicho el Señor, ¿verdad? Aquí ya abusando un poquito de la... Pero Dios es fiel. Y lo que Dios muestra es que nosotros podemos. Y que con Él nosotros somos más que vencedores, pero siempre y cuando le tengamos en cuenta a Él. Amén, amados. Segundo, amados, encontramos a Débora. Y yo algún día enseñé esto aquí en la iglesia ya, pero quise enseñarlo de nuevo. Encontramos a Débora. Y Débora tiene un significado en su nombre, abeja. Y esa mujer era una mujer laboriosa, laboriosa. Y cuando nosotros leemos lo que estaba haciendo Débora y en qué árbol estaba o que debajo de qué árbol estaba ella sentada, dice que estaba debajo de una palmera. Debajo de una palmera. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. No dice en Israel, dice a Israel. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta por esas dos preposiciones. Ahí no está diciendo que esta mujer gobernaba en Israel. Dice que gobernaba a Israel. Y dice que era una profetisa, mujer de Lapidot. ¿Dónde acostumbraba sentarse Débora? Sentada bajo una palmera. El símbolo de la prosperidad, el símbolo de la rectitud, el símbolo de la gracia. Y ella estaba debajo de la palmera juzgando al pueblo que Dios le había entregado para que juzgara. Increíble en ese tiempo. Sobrenatural en ese tiempo. Una mujer jefe. La palmera, amados hermanos, son árboles siempre verdes y hermosos, no importa la estación. No importa la estación, la palmera siempre es verde y hermosa. Y tiene la particularidad que ustedes de pronto conocen y lo hemos hablado en otros momentos, que ella primero dura casi como unos 2 o 3 años echando raíces hacia abajo, ¿verdad que sí? Entonces cuando viene la tempestad, cuando viene el sol, cuando viene todo,
ella ya tiene sus raíces bien cimentadas hacia abajo y por tal motivo está tomando del agua que está más profunda en la tierra. Y cuando viene la tempestad y vienen los vendavales, ella no se cae aunque su árbol sea tan flexible, ¿verdad que sí? Busque usted una palmera de coco para hacer unas sentaderas de una casa y son las mejores que hay, de las mejores que hay. Resistentes. Y intente usted cortar una palmera de una sentadera de coco. Sentadera vendrían a ser estas partecitas así, las vigas. Intente usted meterle un machete y cortarlo como se corta otro árbol. Casi que imposible, amados hermanos. Se amella el machete. Porque es un árbol muy resistente, muy fuerte. En el Salmo 92, versículo 12 al 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, y su corazón nunca se pudre. Intenta encontrarle el corazón a una palmera podrido. Abra una palmera y intente encontrarle el corazón a uno podrido. ¿Sabe cuándo se pudre una palmera? Cuando viene a ella un animal, ¿cómo se llama, amor? Ese cucarrón grande. Un cucarrón gigante que crece en la costa y se le mete adentro y se le come el corazón a los cocos, ¿cierto? Mire el significado tan tremendo que eso tiene. Crece y florece en el desierto donde los árboles mueren. Pero el desierto mismo no ejerce influencia sobre la palmera porque ella sabe dónde está cimentada. ¿En qué árbol estaba sentada esta mujer? Ella no se alimenta solamente de la salvia y el sol y todo. Sus raíces están alimentando también del agua más profunda de la tierra. En el Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Quién es ese, amados? El hombre, la mujer que espera y confía en el Señor. Cuando Débora iba a pelear contra este pueblo y iba con el rey juntamente con él, ella viene y le dice al rey que se diga hoy claramente que no te dio la victoria a ti el Señor, me la dio a mí, por mano de mujer la victoria fue. Ella tenía la seguridad de que ella tenía una sombra muy grande, ¿verdad? Que sí, una sombra muy grande estaba sobre su vida. Y ella marcó un precedente en Israel. Y por eso en esa tranquilidad de ella sabía muy bien que su sombra más grande era el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ella tenía la tranquilidad de saber que Dios era quien le iba a dar la victoria. Una palmera de 60 metros. Ustedes se pueden imaginar una palmera de 60 metros. Inmensa, inmensa, ¿verdad? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, amados, no hay ley. ¿Quién podía levantarse a decir que Débora no podía hacer lo que estaba haciendo? Si ella con su vida estaba demostrando que tenía frutos y que tenía la sabiduría de Dios para gobernar, entonces el Señor respaldó a Débora, porque ella sabía debajo de qué árbol estaba. Ella sabía dónde estaba sentada. Juan 12:13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Para qué sirve la palmera? Da gloria a Dios, ¿verdad que sí? Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y adoraban ¿a quién? Al Todopoderoso, al que vive, al que reina. Y esto no es por este siglo, sino por los siglos de los siglos. Así que si usted todavía está debajo de un enebro, pásese a la palmera. Pásese a la palmera. Amén, amados. Pásese a la palmera y declare la victoria y el triunfo del poder del Espíritu Santo sobre su vida. No se deje amedrentar por las circunstancias. Las circunstancias no son las que nos deben de mover a nosotros. Cuando nos dejamos mover de las circunstancias, nos falta madurez espiritual. Amén, amados. Natanael. ¿Quién ha oído hablar de Natanael en la Biblia? Y Natanael tiene un significado en su nombre que es Dios ha dado. Juan 1:48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿de qué estaba usted? Dios lo vio. ¿Quién estaba? ¿Y de él? ¿Cómo es él? Cuando Jesús ve aquí como él mismo es un verdadero, qué privilegio. ¿Y dónde estaba Natanael sentado cuando el Señor lo vio? ¿Debajo de qué? De la higuera. ¿Y no fue la higuera la que el Señor maldijo? ¿Por qué habrá maldecido el Señor la higuera? Porque no tenía fruto, ¿cierto? Pero la higuera siempre tiene fruto. Debajo de una higuera estaba Natanael. ¿Y saben la higuera qué significa? Meditación. Es asociada con la vid, o sea, con donde salen las uvas, ¿cierto? La higuera también tiene un significado de seguridad. Por eso fue que el Señor le molestó cuando ve esa higuera tan frondosa y él con esa hambre mejor dicho, y viene y la ve sin nada. Por eso le molestó, porque él sabía muy bien el significado que tiene la higuera. La higuera era de gran importancia para los judíos. Por lo general, en cada casa, como mínimo, había una higuera. Y en los momentos de calor era un lugar apropiado para meditar y orar a Dios. Qué especial, ¿cierto? Vamos a mirar lo que dice Isaías 36:16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual en las aguas de su pozo. En Miqueas 4:1-5 está escrito, y en el milenio nos sentaremos debajo de la vid y debajo de la higuera. Qué promesas tan bonitas para Israel, ¿cierto? Si nosotros en ese momento pensamos, y es uno de los últimos árboles, textual árbol, de los que les voy a hablar, ¿no queremos nosotros estar sentados bajo la vid? Queremos estar sentados bajo la higuera, ¿cierto? Con ese significado que tiene, queremos estar sentados ahí. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿bajo qué árbol estamos nosotros sentados? Y ya entendieron el paso a paso de mi bosquejo cuando les mostré en un punto tras otro que a veces estamos en la queja, ¿cierto? Pero de la queja tenemos que pasar a ser útiles, a ser esforzados, a ser valientes. De ser esforzados, valientes, abejitas de trabajo, tenemos que pasar a ser aquellos hombres y mujeres de los cuales el Señor diga, no encuentro en él engaño. ¿Verdad? ¿Bajo qué árbol estamos nosotros sentados? ¿Debajo de un enebro? ¿Debajo de una palmera? ¿O debajo de una higuera? Si usted y yo somos capaces, en el nombre de Jesús,
si somos capaces de destruir el enebro de nuestras vidas. Y tenemos que pasar a la palmera. Pero hay un árbol más hermoso y es el mejor de los árboles que existen. El más maravilloso. Y cuando yo leo en Cantares esta parte de este árbol, y esta mujer enamorada le dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Quién es ese amado tan maravilloso? ¿Quién es, amado? ¿Qué árbol más podemos nosotros desear? Bajo el manzano silvestre. ¿Ustedes saben a qué huele el manzano? ¿Alguien ha olido la flor del manzano? ¿Y alguien lo ha visto florecer? Es un espectáculo. Y el olor es algo tan delicioso. Eso es lo más común. Como el mango en Colombia, es el manzano en Panamá, en Estados Unidos. Y hay campos de manzanos y manzanos donde uno camina entre ellos y coge la manzanita y se la come como comerse aquí un mango. Ellos anhelan allá el mango y nosotros anhelamos acá la manzana. Y el olor de esa flor es algo delicioso. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantares 2:3. El amado de nuestra alma y el árbol más deseado de nosotros es Jesús. Y usted y yo, amado, somos un pámpano de Él. Usted y yo somos un fruto de Él. Usted y yo somos la extensión del árbol de Él. Y usted y yo nos debemos de sentir gozosos de saber que estamos aferrados al tronco más maravilloso. Y que la salvia que pasa por todo nuestro cuerpo es esa sangre preciosa que Él una vez derramó por todos nosotros. Y aunque nosotros caigamos, Él siempre nos va a levantar. Él no nos va a dejar que nuestra rama se rompa de su pámpano. Porque aunque sea poniendo palitos debajo, estacas debajo, Él nos va a sostener. Y cuando nosotros tenemos muchos frutos, y cuando no somos capaces de cargar esos frutos, Él viene y coloca una estaca de madera debajo de nosotros y nos sostiene y nos dice, te sostengo porque yo sé que me vas a dar más fruto y mucho más fruto y excelente fruto le vamos a dar nosotros al Señor. Pero tenemos que animar y tenemos que trabajar con amor y tenemos que servirle al Señor con amor, porque la esencia de Él es el amor. Y el mayor fruto que usted y yo podemos dar es el amor. Estamos bajo la sombra del deseado. ¿Cuántos están bajo la sombra del deseado? Qué maravilloso pensar en eso, ¿cierto? Y trae como un deleite especial en nuestro corazón. Estamos bajo la sombra del deseado y a Él le amamos. Amén, amados. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Yo quiero terminar hoy con Darío, con Daniel. Y quiero que le digamos al Señor que Él es nuestro amado. Cuando nosotros estábamos perdidos y no sabíamos ni siquiera nada absolutamente o a dónde íbamos a ir, Él nos encontró. Resulta que nosotros éramos las ovejas que Él rescató. ¿Cierto? Nosotros somos las ovejas que Él rescató. Y cuando estábamos perdidos, Él nos rescató. Íbamos a caer en el fuego y Él no permitió. Nos íbamos a inundar y Él nos salvó. Así que tenemos mucho que agradecerle al Señor, ¿verdad? Mucho que agradecerle al Señor.
Vamos ahora. Padre, te damos gran condición para nuestras vidas. Por tu gracia, gracias por el sacerdote nos cobija. Gloria a todo lo que has hecho por nosotros, porque has mostrado fortaleza. Gracias a Jesús que ellos pueden, que el amor no pase en ti, que nos amas. Jesús, permanece de tu aliento en mí. Sí, necesito ganarlo. Sí, mucho por mí, impresión por mí, posible. Ahora más con nosotros. Esta hojita es, tomen asiento un segundito, por favor. Esta hojita